Nuestro tema el día de hoy es acerca de la diferenciación personal. Puede ser que este sea un concepto nuevo para usted, no lo ha escuchado antes, o a lo mejor usted ha tenido cierta experiencia y ha estudiado algo de lo que llamamos la teoría de los sistemas familiares, que es de donde tomamos prestado este concepto, pues le será muy familiar de lo que vamos a hablar. Consideramos que es un concepto importante y muy útil en el desarrollo de nuestra caminata espiritual, ¿verdad? En nuestra formación, reformación espiritual, porque nos ayuda muchísimo a vernos y a entendernos. Y en la comunidad de Faith Walking utilizamos este concepto de la diferenciación personal mirándolo o midiéndolo también desde la persona de Jesucristo, como decimos nosotros, la persona más diferenciada de la historia. El tema es sencillo, pero probablemente toma una vida entera el aprenderlo, el desarrollarlo, el verlo completamente. Requiere que tengamos una cierta capacidad o apertura para abrazar las paradojas, abrazar esas cosas que aparentemente son contrarias, pero suceden al mismo tiempo. Una aplicación, tal vez la manera más fácil de iniciar esta conversación es pensar en por qué es útil. Una aplicación de este concepto. Todos nosotros hemos tenido experiencias en nuestra vida en las cuales somos partes de un grupo, ¿verdad? Somos partes de una familia, es un grupo. Somos partes de una congregación, somos partes de una empresa, de un grupo social, de un grupo de amigos. Todos nosotros vivimos en el contexto de un grupo o de varios grupos. La verdad es que somos parte de varios grupos al mismo tiempo. Y muchos de nosotros en esas experiencias grupales hemos tenido momentos en los cuales hemos sido conscientes de que hemos cedido identidad. Lo digo de esta forma y suena un poco raro, pero es muy sencillo entenderlo. Momentos en los cuales el grupo de alguna manera tiene una preferencia que probablemente no es la mía. Y puedo ceder mi identidad cuando un poco presionado por querer agradar al grupo, por querer pertenecer al grupo, o simplemente por un poco de temor de no decir lo que realmente siento y lo que realmente pienso al grupo, he cedido mi identidad a través de simplemente ir con la mayoría. No he dicho lo que quería decir, no he dicho lo que pienso y simplemente de alguna manera he aceptado y he seguido a la mayoría, no desde un lugar de decisión personal, de razonamiento lógico, de valores fundamentales, sino desde un lugar más bien de manejar la ansiedad que existe, de que todo el mundo esté contento, incluso yo. Esa es tal vez la diferencia más grande, ¿verdad? O por el contrario, algunos de nosotros tenemos la experiencia en la que en un grupo, en una divergencia de opiniones, nos hemos encontrado tratando de manipular un poco el grupo, defendiendo una posición de una manera fuerte, y nos hemos encontrado un poco con nuestras emociones en medio de esta defensa, ¿verdad? No es una defensa simplemente porque pienso que esto es lo mejor, sino que está mezclado con una forma de ser en la cual yo busco tener la razón y no puedo estar errado. Es una especie de pelea entre los demás y yo. Y digo pelea, discusión, en la cual pues yo tengo la razón y me encuentro hablando y discutiendo con las personas para que mi punto de vista sea el que se dé. Sea como sea. Sea que cedimos identidad o sea que forzamos un poco nuestro camino en el grupo, es probable que en estas formas de actuar no hayan tenido un impacto muy positivo en el grupo ni en mí mismo. Es decir, después, cuando estoy calmado, cuando considero quién quiero ser, cuando considero ser un discípulo de Jesucristo, me pregunto, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿O por qué no dije eso? ¿Verdad? ¿O por qué no hice eso? ¿Verdad? Puede ser una u otra manera. En estos casos, en ambos casos, en estas interacciones, lo que sucede es lo que nosotros llamamos una pérdida de identidad o hemos vivido una fusión personal. No hemos tenido un alto nivel de diferenciación personal, ¿verdad? La diferenciación personal
es esa capacidad que tiene un individuo de poder expresar, acceder con claridad a los principios, valores fundamentales, creencias que uno tiene en su vida. Esto es muy importante. Esas cosas que creemos que somos y que queremos ser, ¿verdad? Amor, respeto, el bien común, obediencia a Dios, etc. Entonces, la diferenciación personal, por un lado, es esa capacidad que un individuo tiene de acceder y expresar con claridad ese centro, nosotros le llamamos valores fundamentales, que lo definen. De ahí viene el término diferenciación, que lo diferencian, que lo hacen único. Al mismo tiempo, de la capacidad que tiene el mismo individuo de mantenerse conectado con otras personas que no necesariamente comparten esos valores fundamentales. Y aquí la paradoja, ¿verdad? Por un lado, se trata de ser yo mismo. Por un lado, se trata de clarificar, expresar, definir, comunicar con amor lo que me hace ser yo, lo que pienso, lo que quiero, lo que necesito, ¿verdad? Y por otro lado, lo hago de una manera en la que puedo estar realmente conectado con las personas que están a mi alrededor, sin tratar ni de convencerlas de que deben tener los mismos valores que yo, ni desconectándome de esas personas diciendo, si no tienen los mismos valores que yo, pues simplemente adiós, ¿verdad? Es fácil definirse si nos desconectamos. Simplemente decimos, pues este no es mi grupo y me voy, hasta luego. Pero algunos de nosotros vivimos así, ¿verdad? De grupo en grupo, de congregación en congregación, de amigo en amigo, porque no piensan como nosotros. Esto no refleja realmente mucha madurez emocional, ¿verdad? La madurez emocional es un sinónimo en nuestro contexto de la comunidad de Faith Walking, es un sinónimo de diferenciación personal. Todos hemos vivido esto. Es también muy fácil ser parte de un grupo cuando simplemente cedo, ¿verdad? Y hago lo que el grupo quiere. Es muy fácil pertenecer y ser amado a los grupos cuando yo realmente no tengo una opinión personal y simplemente hago lo que el grupo piense. Esto de hecho lo vemos muchísimo en nuestro contexto de fe, de congregaciones. A veces valoramos una paz en la que no queremos que se mueva un poco el agua, ¿verdad? Pero realmente no es una paz, sino nos acomodamos, ¿verdad? Lo peor de todo a veces es que ni siquiera creemos mucho en esa paz, sino que simplemente no decimos lo que pensamos, no decimos lo que creemos que es mejor, no decimos lo que necesitamos, sino que simplemente dejamos que el grupo haga lo que aparentemente sea mejor en pos o en el nombre de esa paz. Pero al final del día, en la noche nos encontramos hablando de eso, murmurando acerca de eso, hablando con nuestro esposo, nuestra esposa acerca de eso, criticando eso, y pues eso tampoco representa un alto nivel de madurez emocional. Así que la diferenciación personal es precisamente eso, esa capacidad que tengo de acceder, clarificar, expresar mis valores fundamentales y vivirlos con integridad. Se trata de vivirlos, no solamente de expresarlos, de vivirlos. Al mismo tiempo de esa capacidad que tengo de estar conectado profundamente con las personas a mi alrededor, aunque esas personas no tengan ni compartan esos valores fundamentales conmigo. Hay muchos ejemplos de esto. De hecho, podemos empezar desde la imagen del cuerpo, ¿verdad? Órganos en nuestro cuerpo, muchos órganos diferentes, corazón, pulmones, hígado, bien definidos, pero también bien conectados, ¿verdad? El corazón no quiere ser pulmón y el pulmón no quiere ser corazón, ni se mezclan ni se funcionan, están definidos con límites claros, pero con conexiones claras. Y esa conexión y definición a la vez es lo que hace un cuerpo humano sano. Puedo trasladar esa imagen a la idea del cuerpo de Cristo, ¿verdad? A una congregación, al llamado de Dios, no a la unidad y a la diversidad al mismo tiempo. Dios me llamó, como lo dice Pablo en la carta a los Corintios, a ser parte de un cuerpo,
bien definida y habla de diferentes partes y habla de diferentes funciones, pero habla de la conexión profunda del amor. Esa es una manera de entenderlo, la naturaleza en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios y en la vida de Cristo. Cristo probablemente, le decimos nosotros, es probablemente con toda seguridad la persona más diferenciada que ha existido. ¿Cuántas veces vemos a Cristo vivir esta realidad? De poder diferenciarse y saber quién es y quién no es, lo que hace y lo que no hace, lo que dice y lo que no dice, ¿verdad? Ante la atención de mucha gente que le está pidiendo hacer y decir cosas que pues no son su tema, ¿verdad? Y cuántas veces lo vemos también profundamente conectado con las personas que están a su alrededor, incluso con aquellos que son sus enemigos, con los fariseos. Lo vemos ir a su casa, compartir alimentos con ellos, enseñarles. Es así que pensamos que el llamado de Cristo a seguirlo, de alguna manera es también un llamado a seguirlo en este sentido, a seguirlo en esta forma de ser en el mundo, a seguirlo en el crecer en nuestra diferenciación personal. Cristo no utilizó esos términos, pero los modeló con su vida. A crecer en madurez emocional, a ser capaces de definirnos quiénes somos y quiénes no somos, pero a ser capaces de estar conectados incluso con nuestros enemigos. Es el llamado a amar a nuestros enemigos y poder definirnos. Algo muy importante sucede, algo profundo, una revelación, personalmente pienso que es de amor, sucede cuando somos capaces de hacer esto. En la diferenciación personal, creemos que compiten dos fuerzas, ¿verdad? Es una manera de explicarlo. Por un lado, está la fuerza de la individualidad, como la llamamos, ¿verdad? Es esa fuerza, es eso que Dios le ha dado que lo hace ser usted. Esa capacidad o característica única que lo hace ser usted, ese don especial único, que es el don que Dios le ha dado. Usted es el mejor regalo que usted puede traer a un grupo, es usted mismo. Dios lo hizo para ser usted, no para ser alguien más, ¿verdad? Y dentro de ese misterio, quién soy yo, revela también un poco quién Cristo es en mí. La fuerza de la individualidad es esa fuerza que me lleva a ser yo mismo, que me lleva a expresar ese ser individual que soy, no independiente, pero individual, interdependiente con los demás. Por otro lado está la fuerza de la unidad, también un regalo de Dios. Es esa fuerza que me llama a renunciar a ciertas preferencias con el fin de ser parte de un grupo, de pertenecer, ¿verdad? Que me lleva a sacrificar ciertas cosas en pos de los demás. Estas son las dos fuerzas que están permanentemente interactuando e influenciando, impactando los grupos. No se trata de tener un balance entre ambas. Sería muy difícil pensar que 50%, soy el 50% yo y el 50% del grupo. No tiene sentido. Realmente de lo que hablamos es la tensión que existe entre esas dos fuerzas. Y de un tercer elemento, del cual no vamos a hablar ahora, lo hablaremos en una sesión en el futuro. Pero el tercer elemento son esos valores fundamentales que me definen. Y se crea entonces esa relación entre una tensión de dos fuerzas y unos valores fundamentales que en ciertas ocasiones me llevan a ceder ante una de las fuerzas o en otras ocasiones ante la otra. Es decir, hay ocasiones en las que yo sé que tengo que ser yo, en las que yo sé que tengo que expresar lo que pienso y lo que necesito, porque esa es la voluntad de Dios en ese momento, de acuerdo a un valor fundamental. Esa es la obediencia de Dios, ese es el momento en el que Cristo se define a sí mismo, ¿verdad? Quién es y quién no es. Y hay otros momentos en los cuales mi preferencia cede y es sometida a algo mayor, que es el grupo, a algo que probablemente es más importante, pero cede no por el hecho de que tengo temor de expresarlo o porque quiero mantener la paz. Cede desde un punto de vista calmado, racional, libre de ansiedad, en el cual yo elijo ceder porque considero que eso se alinea con mis valores fundamentales. Considero que el ceder, esta preferencia hoy, me permite vivir con integridad quien quiero ser en el mundo. Es un concepto
muy interesante. Estas dos fuerzas están permanentemente actuando. Así que simplemente el concepto de la diferenciación personal es ese: mi capacidad de expresar, acceder, vivir con integridad mis valores fundamentales, y mi capacidad de mantenerme conectado, realmente conectado, profundamente conectado con aquellas personas, especialmente en momentos de ansiedad, en momentos en donde esas personas no comparten, o no piensan, o no miran las cosas como yo las miro. Obviamente esto genera un profundo nivel de madurez emocional. Todos hemos tenido probablemente la experiencia de conocer a alguien así. En un grupo, esta persona lo que hace es elevar el nivel de madurez emocional de los demás, porque cuando alguien es así en un grupo, lo que hace es llama a los demás a ser así también. Llama a los demás a expresarse también. Llama a los demás a mantenerse conectados también. Y en medio de toda esa tensión y diferencias de opinión, con diálogo y con la obra del Espíritu Santo, a veces lo que surge es la voluntad de Dios para ese grupo. Un último punto que es importante mencionar. Esta es otra manera de ver la diferenciación personal. Todo lo que he dicho hasta ahora es lo que consideramos, o lo que yo considero es la diferenciación personal en el contexto de una relación con alguien más, ¿verdad? Hay una manera de entender la diferenciación personal en el contexto de la relación entre mis pensamientos y mis emociones, ¿verdad? Y lo que sucede, esto tiene mucho que ver con la ansiedad. Cuando mis emociones están mezcladas con mis pensamientos, cuando yo no sé exactamente qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo, o digo lo que siento cuando alguien me pregunta lo que pienso, o viceversa, es decir, cuando estoy en esa confusión, que normalmente sucede cuando hay ansiedad, puedo decir que me falta diferenciación, soy poco diferenciado. No puedo tomar decisiones desde valores fundamentales que requieren cierta lógica y cierto pensamiento, ¿verdad? Sino que las tomo desde emociones. Y ojo, no se trata de que las emociones sean negativas, absolutamente no. Pero no son el instrumento que Dios nos dio para tomar decisiones. Son un instrumento para hacer algo más, para alabarlo, para expresar otro tipo de cosas. Entonces, cuando mis emociones y mis pensamientos están mezclados, tengo poca diferenciación personal. Cuando soy capaz de diferenciar, de separar mis pensamientos de mis emociones, crezco en diferenciación y soy capaz de decir, estoy enojado, tengo miedo, ok, ¿qué es lo que puedo hacer para enfrentar ese miedo? Y una vez que lo puedo enfrentar y puedo respirar, puedo decir, bueno, ¿quién quiero ser en medio de ese miedo? Y eso me está dando acceso a valores fundamentales. Y eventualmente decido ser quien quiero ser, ¿verdad? Creo que todos hemos oído la famosa frase que dice que la valentía no es la ausencia de temor, ¿verdad? Sino la decisión, la elección de qué es lo que vamos a hacer con ese temor. Creemos que eso es una manera de decir en ese contexto del temor, o hablar de diferenciación personal. Crecemos en nuestra diferenciación personal con la práctica, con los años, con la experiencia. Insisto, esto es un concepto teóricamente sencillo de entender, bastante más complicado de practicar. Y solamente esa práctica, valga la redundancia, es lo que me ayuda a crecer. De hecho, las personas que han hecho estudios acerca de esto dicen que la mayor parte de nosotros vivimos con un nivel de diferenciación que es muy poco mayor al que teníamos cuando terminamos nuestra adolescencia. Lo cual dice mucho, ¿verdad?, de nuestra madurez emocional. Si no existe un intencional esfuerzo por crecer, madurar, igual que crecemos y maduramos en todo, crecer y madurar en nuestras emociones o en nuestra diferenciación personal, mi nivel de madurez emocional no es muy diferente que el de un adolescente, ¿verdad? Y todos hemos conocido a alguien que probablemente en su edad adulta está actuando como un adolescente, ¿verdad? Y si no piensan como yo, pues simplemente los dejo o simplemente no digo lo que quiero decir y no expreso ni soy quien quiero ser. Así que los invitamos a lidiar con este concepto, a pensar, a considerar este concepto en su vida y en la relación que este concepto tiene con la manera en la que usted es en el mundo
en los grupos a los que pertenece. Termino recordándole que ese llamado de Cristo a seguirlo puede también ser un llamado a no solamente hacer esas cosas maravillosas, misiones y amar. De hecho, no puedo amar si no puedo amar desde un lugar de madurez emocional. Así que, ¿qué tal si Jesús nos está llamando también a crecer en esto que nosotros llamamos diferenciación personal, madurez emocional, pero que definitivamente tiene un impacto en nuestra vida y especialmente las personas que están cerca de nosotros?